Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar en esta hora, agradeciéndole al Padre Eterno por la vida de cada uno de ustedes y pues por supuesto por la nuestra y la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, poder meditar en ella y ser instruidos a través de la misma. Hoy pues queremos darle honra y gloria al Eterno y a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad, insisto, de ser instruidos, enseñados, exhortados y amonestados a través de su palabra. Esperamos que esta pueda venir, cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón y podamos no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Así es de que quiero iniciar pidiéndole al Padre su favor, su gracia y su misericordia para que a través de su palabra nos pueda hablar en esta hora, que tanto ustedes como nosotros seamos edificados a través de la palabra, podamos retomar lo que en un momento de nuestra vida hayamos podido dejar y si no hemos dejado nada, pues podamos seguir caminando, como dice la escritura, y ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es de que quiero iniciar pidiéndole al Padre su favor en primer lugar para que esta palabra no regrese vacía, cumpla el propósito para el cual el Padre ha determinado enviarla a cada uno de nosotros y pues que quebrante la piedra, como dice, como martillo que quebranta la piedra. Así es de que permítenos a ti darte la honra y la gloria, Padre eterno, darte nuestra exaltación y adoración, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres santo, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy venimos a suplicar, Padre, que tu Espíritu Santo venga a guiar nuestras vidas en esta hora, que tu Señor Jesús seas el centro de esta reunión, conforme a tu palabra que declara que donde dos o tres nos reunamos en tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros tú estarás. Venimos a suplicar, Señor Jesús, que tú estés en medio de nosotros, que a través de esta palabra podamos ser edificados, enseñados, instruidos, exhortados y aún amonestados, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras correctas en nuestros labios, en nuestra boca, pero también poniendo corazones, oídos y mente abierta, Padre, para que podamos atesorar tu palabra y podamos ser instruidos a través de ella. Venimos a suplicarte a ti, Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos como en la tierra, porque a ti te ha sido dada toda potestad en ellos, para que esta transmisión llegue sin ningún contratiempo ni cortapisa para todos aquellos que ya la están escuchando y viendo y quienes lo harán posteriormente. Y desde ya también pedimos que tu sangre preciosa y bendita les cubra a ellos y a nosotros, Señor Jesús, y que tu ángel acampe alrededor de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en sus hogares y alrededor nuestro. Desde ya yo te doy la honra y la gloria. Reprende, por favor, Señor Jesús, toda obra el maligno para que esta transmisión pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado. Y desde ya decimos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues les agradecemos mucho por su sintonía a estos canales digitales que en YouTube, pues usted nos encuentra como Ministerio Shedeur, en Facebook como Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Yo creo que ha sido un tiempo muy interesante. Reconocemos que la palabra no regresa vacía. La semana pasada compartíamos un tema muy interesante que era la dispersión, la reunión y el engaño. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje, yo le invito a que usted lo pueda hacer. Compartíamos la semana pasada y decíamos que pues cada uno de los que participa compartiendo la palabra, prepara la palabra sin que absolutamente nos pongamos de acuerdo en nada. Pedimos al Espíritu Santo el poder ser guiados y pues durante los dos conversatorios de tanto de la semana anterior como el de esta semana que acaba de pasar, y pues obviamente la palabra que compartimos el domingo anterior, pudimos ver cómo el Padre nos ha estado hablando y principalmente creo yo que nos está hablando para que podamos nuevamente estar reunidos, no precisamente en la tierra física de Israel, sino estar en el mismo sentir de su espíritu a través de su palabra, que la podamos poner por obra y reconocemos pues que necesitamos esto en el vínculo de la paz, como declara las escrituras, pero que podamos estar en el mismo sentir. Hoy pues creo que es muy interesante lo que vamos a compartir. De hecho, si usted tiene la oportunidad de ver el título del video, dice las prendas de garantía para preservar su vida. Aquí quiero, previo a iniciar el mensaje, hacer referencia a algunos aspectos que parecerían no tienen mucha importancia, pero que al final de cuentas nosotros vamos a determinar qué tanto valor le vamos a dar o no a las escrituras. Y en primera instancia, quiero referirme a que usted puede ver lo que hoy vamos a compartir como una historia del pasado,
que no tiene ninguna trascendencia en nuestras vidas o espiritualmente no afecta la vida de ninguno de nosotros. Insisto en decir que usted lo puede ver como un relato histórico. Esa es una parte. La otra perspectiva es cómo usted o yo podamos enfocar esta palabra en el contexto actual que nosotros podamos estar viviendo y la trascendencia espiritual que para usted y para mí pueda tener este relato, aunque es parte de la historia, pero que en el presente puede estar afectando mucho nuestras vidas. Por eso podemos mencionar lo que decíamos en la semana pasada cuando compartimos la palabra en la dispersión o la diáspora, que eso significa dispersión del pueblo del Eterno, la reunión que tendrá que venir nuevamente de ese pueblo y el engaño al cual nosotros podamos ser sometidos. En donde se nos puede decir que pues todos vamos a ser reunidos y de hecho cuando se nos dice que o muchos pensamos que todos los que habitamos en esta tierra somos hijos de Dios, pero que cuando nosotros analizamos las escrituras a través del Evangelio de Juan en su capítulo 1 dice que hijo del Eterno solo es aquel que abre su corazón al Señor Jesucristo, le confiesa como su Señor y Salvador. Así es de que hoy pues dejo ya en primer lugar esta inquietud. ¿Cómo va a ver usted las escrituras? La escritura también nos menciona y nos dice que las cosas del espíritu solo las pueden discernir los espirituales. Y aquí tiene que venir de parte nuestra algo que nosotros conocemos como discernimiento. También nos declara la escritura que nosotros ya no debemos de conformarnos únicamente con la leche espiritual como niños, ¿verdad? Que son llevados de un lugar a otro, sino que debemos de ir creciendo en el conocimiento de la palabra y comer el alimento sólido. Eso no se lo voy a dar Dios, sino se lo va a dar el Espíritu Santo a través de la palabra, pero hoy esperamos que el Padre pueda utilizarnos a nosotros como instrumentos para poder meditar en este mensaje que, reitero, es parte de una historia, pero que si nosotros lo analizamos en el presente, tiene un contexto muy específico espiritualmente hablando a nuestras vidas para el crecimiento o para recuperar lo que nosotros en un momento determinado de nuestra vida hayamos dejado, por un lado, insisto, espiritualmente hablando. Hoy vamos a hablar de un relato que pareciera, insisto, muy simple, sin trascendencia, pero que al final de cuentas vamos a ver en nuestra conclusión qué trascendencia tuvo para un pueblo y qué trascendencia tiene para nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. Y quiero referirme a un relato que está en el libro de Génesis en su capítulo 38, cuando nos habla de Judá, uno de los personajes de los cuales hemos hablado en los conversatorios y hablamos el domingo recién pasado, cuando hablábamos de la dispersión del pueblo del Eterno, ¿verdad? Como consecuencia de la separación entre las tribus de Israel, habiéndose partido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino que corresponde a Judá específicamente, lo que usted y yo en este tiempo se nos puede mencionar como los judíos, que no es exactamente así, sino es parte de un reino, el reino de Judá y el reino de Efraín, que pues hablábamos la semana pasada y hablaron los hermanos en los conversatorios, mejor dicho, que fue dispersado por todas las naciones. Y mencionábamos la semana pasada que nada es producto de la casualidad. La escritura nos dice claramente que el Padre no hará nada sin antes hacérselo saber a sus santos los profetas en primera instancia. Y decíamos la semana recién pasada que todo lo que sucedió en la dispersión, lo que va a suceder en la reunión y en esta parte del engaño, el Padre previamente lo dejó bien establecido en la palabra. Hablábamos y dábamos el ejemplo de Abraham cuando el Señor le llama y le dice que hará de él una nación grande, pero que su pueblo, el pueblo que iba a heredar la bendición iba a ser esclavo en la tierra de Egipto durante 400 años. O sea, no había nada oculto. Y decíamos, el problema es de que esa parte no se transmitió al pueblo de Israel como debió de haberse dado. Pero hoy
usted y yo tenemos la oportunidad de que la información nos sea transmitida a través de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Así es de que, como siempre le he dicho y he insistido en esta parte, le invito a que usted tenga su Biblia preparada, la tenga a mano y que juntos podamos meditar en las escrituras. No basta con que yo le diga, sino que usted también, al igual que yo, tenemos que ser acuciosos en meditar lo que las escrituras dicen, no únicamente lo que se nos diga, ¿verdad? A través de una persona, en un púlpito, etcétera, sino que tenemos que venir e ir a las escrituras, porque esta es la parte profética a la cual nosotros debemos de estar asidos. Entonces, dice Génesis 38:1, vamos a hablar de Judá y de la separación de sus hermanos. Si usted analiza lo que conversamos la semana pasada, el día domingo, en el mensaje y lo que conversaron los hermanos los dos miércoles anteriores, nos vamos a dar cuenta que desde un principio, ya hubo un punto de separación entre Judá y sus hermanos. O sea, esto no, que usted escuchó en los conversatorios, no es producto de una casualidad. Ya había habido un indicio antes, ¿verdad? De este tipo de separaciones, ya había existido un acontecimiento de él. Y entonces, ese acontecimiento nos lo relatan las escrituras en Génesis capítulo 38, versículo 1. Si su Biblia tiene un título, ha de decir seguramente Judá y Tamar. Y dice la palabra del Padre, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. O sea, ¿quién tomó la decisión de apartarse? ¿Fueron los hermanos o fue Judá? Acá las escrituras nos dicen que fue Judá el que decide apartarse de sus hermanos e ir a una tierra diferente, ¿verdad? Que es en Adulam, a un hombre llamado Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Nosotros reconocemos que el Padre le dejó establecido a Abraham una tierra, y esta tierra era la tierra de Canaán, la cual el pueblo de Israel heredó, ¿verdad? Porque reconocemos que la escritura dice que venía una simiente escogida por el Padre. Hablábamos y hemos dicho que Abraham no solo tuvo un hijo, sino tuvo 8 hijos, pero de los cuales solo uno era el que iba a obtener la promesa, en este caso Isaac, y de Isaac solo uno iba a ser heredero de esto, porque Esaú renunció a su primogenitura y le dio la oportunidad a Jacob, es decir, a Israel, de gozar la promesa que el Padre había establecido para Abraham y su descendencia. Y entonces, reitero, el versículo 2 dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Solo quiero hacer un paréntesis acá, amados hermanos. Si nosotros vemos esta parte de las escrituras, podemos ver acá que hay un rompimiento de linaje. Y este rompimiento de linaje está en que Judá no buscó mujer en su propia familia, sino buscó mujer de un pueblo diferente. Entonces ya hay un rompimiento de linaje. No hay un linaje puro como muchas veces se nos ha querido dar a entender. Si usted analiza las escrituras, ahí lo podemos ver. Y dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Por eso en la Biblia que usted tiene, si tiene el título, dice Judá
y Tamar, refiriéndose a la nuera, en este caso de Judá. Er era el primogénito de Judá, pero escuche bien qué pasa acá. Fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Por la maldad, es quitado de esta tierra, pierde la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Mire qué interesante. Dos hijos que actúan mal, dos hijos de Judá que no hacen lo bueno ni lo recto delante del Señor, y a ambos el Señor decide quitarles la vida por su maldad. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Mire, ya le da una instrucción. Hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí vamos a suponer. ¿A quién cree usted que culpaba Judá de la muerte de sus hijos? ¿A los hijos por ser malos o a Tamar? Entonces, haga usted las inferencias y por eso digo, vamos a suponer el pensamiento de Judá. Judá obedientemente pues va a la casa de su padre y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. Acá no dice si esta hija era específicamente de Judá o no, ¿verdad? Pero mire, 3 muertes en una familia. Y aquí hago un pequeño paréntesis, amados hermanos. Hay acontecimientos familiares que se suceden y se suceden como consecuencia de algo que nosotros llamamos la maldad de los padres hacia los hijos, las maldiciones ancestrales y generacionales de las cuales cada uno de nosotros debe de ser libre, no por nosotros mismos, sino por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, porque nosotros seamos ministrados por el Espíritu Santo, porque pidamos perdón por los pecados ancestrales y generacionales. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir esta palabra en un par de oportunidades unos domingos, así es de que usted no tuvo la oportunidad de ver esos videos de cómo ser libres de maldiciones ancestrales y generacionales, búsquelos en nuestro canal en YouTube y seguramente los va a encontrar. Y continúa acá y dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló. Aquí él ya estaba buscando un consuelo por esta muerte. Y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con el velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, una promesa incumplida. Aquí nosotros podemos ver, Judá le dice, mira, espera que mi hijo crezca, porque todavía está muy jovencito, pero cuando crezca, seguramente él va a ser también tu marido, ¿verdad? Como parte de la costumbre del pueblo que así se manejaba. Sin embargo, reitero, por ese temor que tenía Judá de que habían muerto sus 2 hijos cuando estaban con Tamar, entonces él decide preservar la vida de su hijo. Y aquí tal vez cabe hacer la pregunta en cada uno de nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho votos y nosotros no los hemos cumplido? Y ella no, reitero, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera.
Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Mire, qué interesante. ¿Qué tú me vas a dar a cambio? Porque yo sea tu mujer quien te consuele en este tiempo. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. ¿Pudo haber confiado Tamar en esa palabra? Si le había ofrecido a su hijo Sela y no se la había dado. Aquí yo creo que también Tamar duda en esa duda. Perdón, vuelve a tener esta duda, ¿verdad? Por el incumplimiento de Judá. Y ella dijo, dame una prenda. Ella le dice, yo no confío en esto, mejor dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, primer aspecto de la garantía. Tu cordón y tu vaca. De estos tres elementos vamos a hablar. Si el Señor nos permite, ¿verdad?, abrir nuestro entendimiento en esta hora. Reitero, ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Mire qué interesante. Y aquí usted me va a decir si Judá le dio valor a estos elementos o no, y qué valor tienen espiritualmente para nuestras vidas. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómese para sí. Mire, qué interesante. Tómese para sí la prenda. No le interesaban estos tres elementos, el sello, ni el cordón, ni el báculo, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Mi pregunta es, ¿se preocupó Judá por recuperar las prendas que había dado como garantía? Si usted ve el relato, no se preocupa de esto. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. No cumplió con el principio de ser apedreada, sino que fuese quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conocí. Podemos ver esto como una historia del pasado que nos puede enriquecer de algunos elementos, pero yo hoy quiero darle una connotación, si el Padre me permite, desde el punto de vista espiritual de lo que nosotros muchas veces podemos descuidar en nuestra vida espiritual. Y por eso pido al Padre nos dé el entendimiento y la sabiduría y su espíritu nos guíe en este tiempo. Y entonces acá nosotros podemos ver que el relato de la palabra del Padre Eterno nos muestra un punto en donde Judá, cuyo nombre significa Dios es alabado o confesión, decide en primer lugar apartarse de su familia para ir a tierra de Adulam, que escuche bien qué significa el testimonio de ellos, no el testimonio de parte del Padre, el testimonio de ellos, pero también significa su presa, para caer presa de su adorno, y va a la casa de Ira, que significa libertad, pero también significa ira, como enojo, para tomar como su mujer a Súa, que significa que llora, ahorro o riqueza.
Mi pregunta es, ¿lloró Judá la muerte de sus hijos? Yo estoy seguro que sí. ¿Perdió su libertad como parte de un pueblo? Yo también pienso que sí, de acuerdo al relato que nosotros leímos, porque tenía un lugar donde estar juntamente con su padre y con sus hermanos. Al apreciar algunos de estos nombres, podemos decir que Judá, quien alaba al Eterno, porque ese es su significado, se aparta para quedar preso de la libertad, y esto le trae como consecuencia el llorar por la muerte de sus hijos, y que en un momento determinado culpa de ello a Tamar, su nuera, que significa palma o palmera, cuando las escrituras nos dicen claramente que el pecado era de sus hijos. Si usted analiza esta parte, hay un relato de las escrituras donde llega al Señor Jesucristo un hombre ciego, ¿verdad? Pero llega ciego de nacimiento y todos empiezan a cuestionar al Señor Jesucristo y le dice, mira, ¿quién es el que pecó? ¿Su padre, su madre o este mismo hombre? El Señor Jesucristo dice, ninguno de ellos ha pecado. Esto es para la gloria del Padre eterno y existe un milagro de sanidad. Obviamente, pues nosotros entendemos que muchos de los acontecimientos que suceden en la vida es porque alguien ancestralmente pecó, porque nosotros hemos pecado, pero hay situaciones que no son exactamente de esa manera. Cuando Judá encuentra a Tamar después de haberle negado a su hijo Sela, la toma como prostituta y le pide dormir con ella, para lo cual le ofrece el cabrito, de lo cual hablamos, de su manada, pero Tamar le dice que que debe dejarle en garantía estos tres elementos de los que hablamos. Acá, si usted puso atención, dice el sello. El sello consistía en un anillo, el cordón y el báculo. Elementos que a simple vista no pueden representar algo para nosotros, pero que desde el punto de vista escritural nos permiten tener un entendimiento de su significado. Miren la trascendencia de lo que vamos a ver. Y entonces, como ella pide una prenda, la palabra prenda viene del hebreo 6162, arabón, que traducido significa intercambio. Yo me doy a ti, tú me das algo a mí. Prenda dada como garantía o prenda sencillamente. Y vamos a ver el primer elemento llamado el sello, que aquí yo pues le voy a poner el anillo. Este elemento es importante porque era utilizado para sellar, con atención, o como marca de un linaje o descendencia, como el caso de Faraón, quien le dio el anillo a José cuando lo constituyó segundo en tierra de Egipto. Mire la trascendencia. El anillo representaba básicamente una marca, algo que servía para sellar, pero también, insisto, la marca de pertenecer a un linaje. Y entonces le hago la pregunta, ¿le dio Judá la importancia al linaje de dónde descendía? ¿Sí o no? Se preocupó por buscar esas prendas posteriormente, después cuando le dicen, mira, no ha habido mujer ramera acá. Insistió en recuperar este linaje, amado hermano. Bueno, entonces esta palabra de sello viene del hebreo 2368 con K, Jotam, ¿verdad? Que traducido significa anillo de sellar, anillo de sellar. Anillo, marca, anillo de sellar, o también sello, que tiene su raíz en Hatam, que traducido significa encerrar o cerrar. Mi pregunta es, aquí, Judá deseó pertenecer o estar encerrado, guardado por el Señor. Específicamente también significa sellar, también fin, firmar, sellado, sellar, sello o señalar. Y aquí vamos a ver tres aspectos de este elemento llamado el sello o el anillo. Y vamos a ver el primero.
El primero consiste como un elemento para firmar y sellar. Encontramos en este caso un ejemplo muy claro. En el momento en que el pueblo judío había sido expuesto a la muerte por medio del decreto que le fue dado a Amán, pero en donde Esther haya gracia para que el pueblo se pudiese defender contra tal amenaza. Usted conoce la historia de Mardoqueo, Esther y Amán, ¿verdad? Y entonces yo le invito acá a que me acompañe al libro de Esther en su capítulo 8, versículos del 1 en adelante, porque en base a esto ya hay un decreto, por eso le indico. Si usted se da cuenta en el título que va a leer en Esther capítulo 8, si su Biblia es de la Reina Valera el 60, dice decreto de Asuero a favor de un pueblo llamado judío. O sea, no era contra todo Israel, sino era específicamente por los judíos, ¿verdad? O para los judíos. Y entonces hay un decreto de exterminarlos, pero mejor leamos lo que dice las escrituras en Esther capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Hoy vamos a leer mucho, pero yo creo que es importante para que usted y yo tengamos el contexto de las escrituras. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. O sea, aquí ya se determina el complot que Amán había determinado, ¿verdad? Para que el pueblo de judío fuese exterminado. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, Esther le dice al rey Asuero, mira, lo que pasa es que Mardoqueo es mi tío. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Se lo quitó del segundo, porque en este caso Amán pensaba que iba a ser el segundo después del rey. Y entonces el rey le quita el anillo y se lo da a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, o sea, ya como que fuese gobernante de esta casa, de ese linaje. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula, escuche bien, que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tomado contra los judíos. Acá le dicen, mira rey, necesitamos que tú hagas nulo el decreto de muerte. Fíjese usted, el decreto de muerte que hay contra un pueblo llamado los judíos. Mi pregunta es, ¿qué hubo en los dos hijos de Judá, verdad? Cuando se llegaron a Tamar, ambos murieron. Había un punto de muerte ahí. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. O sea, no era únicamente en una provincia, sino exterminar a un pueblo. Y de hecho nosotros conocemos la historia del pueblo judío. Si vemos la Segunda Guerra Mundial, trataron de ser exterminados todos los judíos. Y entonces continúa acá, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Acá está, dice, yo no puedo pasar desapercibida de esto, porque yo también soy judía y esto va a acontecer a todo mi pueblo. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Fíjese que aquí ya no está hablando solo de un pueblo, sino está hablando de la nación que se iba a constituir muchos años después. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Amado hermano, esto es precioso. El Padre, ¿cómo cuida a su pueblo? Dice que los quiere tener como la gallina, ¿verdad? Cubre a sus polluelos. Y entonces dice la escritura, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese. Aquí ya le da la libertad a Esther y a Mardoqueo de escribirle a todos los judíos como bien les parezca,
en nombre del rey. Aquí el rey dice, no, yo no voy a escribir, escríbanlo ustedes como bien les parezca, ¿verdad? Pero en mi nombre. Y sellarlo con el anillo del rey. Aquí no lo sellan con el anillo de Amán, sino con el anillo del rey Asuero. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces dice, bueno, yo no puedo anular este decreto, pero sí puedo emitir otro decreto. ¿Cuántas veces, y acá viene una parte interesante para nosotros, cuántas veces han decretado mal en contra de nuestra vida? Pero la escritura dice, cuando David, por ejemplo, va huyendo de su hijo y empiezan a acusarlo, ¿verdad?, de que es un asesino. Él dice, ¿verdad?, porque sus siervos le indican, ¿quieres tú que eliminemos a este hombre? Y David dice, no, de parte de Yahweh puede ser enviado esto, ¿verdad? Pero ustedes no saben si esta maldición que este hombre está decretando contra mí se pueda convertir en una bendición. Y de hecho, cuando usted lee Colosenses, dice que el Señor Jesucristo canceló el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario, exhibiéndola delante de principados y potestades. Qué interesante es esto. Entonces, hay decretos que muchas veces han sido lanzados en contra de nuestra vida y acá el rey Asuero le dice, miren, ese decreto yo ya no lo puedo anular, pero puedo emitir un decreto. Y ese decreto es que ustedes escriban, ¿verdad? Para que la vida se preserve. ¿Cuántos de nosotros estábamos designados a muerte, pero vino el decreto del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia? Continúe con el relato acá y dice, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes. Mire, no es casualidad. 3 meses después de que Tamar concibe, ¿verdad? Se presenta ante Judá y la empiezan a acusar. Aquí en el mes tercero, ¿verdad? A los 23 días de ese mes, se escribe esto y conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según la escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a la escritura y su lengua. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cuál fue el decreto de Judá para su suegra Tamar? Que muera ella y que muera el fruto que está en su vientre. ¿Qué salvó a Tamar? En primer lugar, otro decreto cuando dice, yo te voy a mostrar de quién estoy preñada, de quién he concebido. Y le presenta los 3 elementos. Y acá dice Judá, más justa es ella, porque yo le negué a mi hijo Sela y no se la di. Y entonces, amado hermano, ¿qué le estoy diciendo yo? Había un decreto de muerte contra usted y contra mí, pero el Señor Jesucristo cambió ese decreto de muerte para nuestras vidas. El versículo 10 dice, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Se cambia un decreto de muerte por un decreto de vida. ¿Quién nos da ese decreto de vida? El Señor Jesucristo. Dice la escritura que usted y yo estamos sellados con las arras de su espíritu y su espíritu es vida en nosotros. Hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, el sello que el Señor Jesucristo puso en nosotros. Por eso cuando nosotros participamos de lo que conocemos la Santa Cena o la Cena del Señor, dice que participamos del pacto de vida cuando participamos del vino, es decir, de la confirmación de vida que el Señor Jesucristo hizo para cada uno de nosotros. Entonces, el primer elemento, el cambio de un decreto de muerte
para vida. El segundo elemento es volver a ser guardados, volver a ser rodeados por el Padre, volver a ser guardados, insisto en esta parte, pero principalmente custodiados por el Padre, por llamarlo este término custodiado, que no es tal vez el más correcto para poner en esta hora. Y acá quiero referirme al hecho de algo que usted ya conoce, es una parábola, ¿verdad? Y en esta parábola nosotros la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante, y es la parábola del hijo pródigo. Cuando éste decide volver a casa de su padre, se le dan vestiduras nuevas y se le coloca un anillo, figura de rodear, figura también de que ha recobrado su identidad de libre, o sea, de libertinaje. Ya no es esclavo del mundo. Acompáñeme, por favor, a lo que dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 15, versículos del 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mira, él pidió herencia antes de tiempo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Acá hago la pregunta, ¿estaba guardado ya por la protección que tenía en casa? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado del Padre, de su casa, por ir y gozar de los placeres del mundo? Bueno, continúa acá, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. No es producto de una casualidad, porque la hambruna solo fue en una determinada provincia, no fue para todo el mundo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Amado hermano, la escritura nos dice en Proverbios que no debemos de ser como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca lavada que nuevamente se revuelca en el cieno. Continuamos acá. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren, los cerdos no lo dejaban comer. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y hago un paréntesis. Cuando hablamos del anillo, hablamos de algo llamado linaje. ¿Qué había perdido Judá? El linaje. ¿Qué había perdido este hijo pródigo? Su linaje. Porque le dice, mira, ya no me consideres como tu hijo, pero considérame por lo menos como uno de tus siervos, porque por lo menos tendré para poder comer o tendré el alimento. Y el versículo 18 nos dice, repito el 17 mejor, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. ¿Qué le dijo el padre? Mira, tú tienes un linaje, tú tienes una identidad, y tu linaje y tu identidad es de ser todavía llamado mi hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo
muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Viene algo a mi mente, a mi corazón, que dice la Escritura. Que el padre al hijo que toma, a este azota y corrige. Pero aquel que acepta la disciplina dice que es considerado hijo, pero que no acepta la disciplina es considerado bastardo. Pero que el hijo dice, permanece en casa. Y entonces nosotros pudimos ver en el caso de Judá que no permaneció en casa de su padre, decidió ir al mundo perdidamente. Y entonces, ¿qué pasa aquí con el hijo pródigo? Desea volver a tener la cobertura del padre, de ser rodeado por la protección que el padre le daba. O sea, el significado del anillo, amados hermanos, es una protección, porque aquí le dicen, saquen el mejor vestido y vestirle, pero pongan un anillo en su mano. Le está diciendo el padre, este anillo significa el linaje al cual tú perteneces. Ya le había dado su herencia, pero le dice, mira, esto va a servir para que tú tengas en memoria de que tienes un linaje al cual tú perteneces. Y vamos a ver el tercer elemento del anillo. Este elemento consiste en sellar. A Zorobabel, gobernador de Judá, escuche bien, gobernador de Judá, se le dice que será como un anillo para sellar. Acompáñeme, por favor, al libro del profeta Ageo en su capítulo 2, versículo 20. Dice, vino por segunda vez palabra de Yahweh a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, usted y yo, para que no nos alcancen, mejor dicho, para que los acontecimientos que están para suceder no nos dañen, necesitamos tener el sello del Espíritu Santo como garantía de que somos hijos del Padre Eterno. Reitero, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. ¡Oh, qué tremendo! Aquí dice que vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Por favor, lea los 4 jinetes del Apocalipsis que está en el libro de las Revelaciones. Cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh de los ejércitos. Usted puede, para ampliar un poquito el panorama de esto de Zorobabel, por favor, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer ni a meditar en ello. Lea lo que nos dice el profeta Zacarías. Bueno, entonces ya vimos el primer elemento llamado el anillo que dijimos en primera instancia nos va a servir a nosotros para preservación de vida. Cambiar un decreto por otro. En segundo lugar, para garantizar nuestro linaje. Y en tercer lugar, amado hermano, del sello que vendrá para apartar a los que son hijos del Eterno. Por eso la parte de reunión de que hemos hablado en los conversatorios y que hablamos la semana recién pasada. Ahora veamos el segundo elemento, el cordón, ¿verdad? Porque pues ya vimos que Tamar le pide los 3 elementos, el sello, el cordón y el báculo. Y el cordón o cuerda nos hace referencia a la forma en que el Eterno nos atrae, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor y de misericordia. Estas cuerdas humanas de amor y misericordia a veces causan dolor, pero es por amor, por el amor que el Padre nos tiene, para que ninguno de nosotros se pierda. Que nos dice el profeta Oseas en su capítulo 11, versículos 3 y 4. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Aquí nos habla
del resto del pueblo de Israel, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Nos habla nuevamente de la reunión que vamos a tener que tener con el Padre. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. ¿Qué, qué, qué pasa cuando nosotros tenemos tribulación, angustias? Yo le he dicho que la tribulación debe ser para nosotros una enseñanza, un aprendizaje, pero debe de servirnos para saber que el Padre nos está trayendo, no que nos está destruyendo, sino que nos está trayendo. Esta palabra cordón o cuerda viene del hebreo 6616, patil, que traducido es mellizo, gemelo, ajustado, cordel, cordón, cuerda o hilo. Ahí usted puede ver la historia bíblica, porque acá cuando usted ve Tamar, nacen gemelos, ¿verdad? Y a uno le es atado un cordón, ¿verdad? Cuando saca su mano. Y puede ver en el caso de Jacob y Esaú, también gemelos. Pero no vamos a entrar en esta parte, sino únicamente hoy vamos a ver dos aspectos del cordón, de por qué es importante para nuestras vidas. De hecho, cuando usted y yo analizamos las escrituras en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, cuando nos habla de la armadura de 10 del Eterno, nos dice que debemos de ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. O sea, en el cordón hay verdad, es parte de la armadura del Padre Eterno. Pero vamos a ver dos de estos ejemplos que preservan vida. Uno de estos ejemplos lo tenemos con Rahab, la ramera, cuando libra a los espías que habían ido a reconocer la tierra de Jericó, atando al muro una cuerda para que fueran libres, y que cuando el pueblo de Israel conquistara esa tierra, ella y su familia pudieran ser preservados con la vida. De hecho, vamos a ver algo muy interesante posteriormente a leer este relato, y aquí le invito a que me acompañe al libro de Josué en su capítulo 2, versículos del 1 en adelante, cuando el pueblo de Israel ya empieza a ser introducido en la tierra prometida, a conquistar la tierra, porque usted recuérdese que una parte la tomó Moisés, pero la otra parte le fue delegada a Josué, que significa salvación. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos se fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y se posaron allí. No es casualidad este relato, yo insisto, en la escritura nada es casual. Yo quiero que usted medite en lo que le voy a decir en esta tarde, y como pequeño paréntesis, que me acompañe a lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 21. Vamos a leer los versículos 28, 29 y 30. Y hay un relato que dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, la parte del trabajo. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. Uno no tenía ganas de hacer las cosas y dijo: no, yo no iré. Y el otro dijo: yo sí voy a hacer, o sea, pero no va. Mire qué contradictorio. Entonces el que no tenía las ganas de hacer las cosas, las hizo. Y el que dijo que sí, que prometió, no lo hizo. Por eso la escritura dice que cuando nos acerquemos a la casa del Padre, no hagamos votos a la ligera. Continúa el relato y dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos, escuche bien, que los publicanos, refiriéndose al primero que dijo: yo no quiero nada, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mire qué interesante. Dice: porque vino
a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. La pregunta es, ¿a quién le empezó a predicar Juan? ¿A los judíos o a los gentiles? El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces continuemos con el relato de Josué. En el versículo 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, o ya sabía dónde estaba. O sea, en todos lugares hay quien nos espíe, ¿verdad? Y dice, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, o sea, no miento, pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Yahweh os ha dado esta tierra. O sea, ella ya tenía conocimiento de lo que iba a acontecer. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni han quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella tiene conocimiento de quién es el verdadero Dios. Os ruego pues, ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Un paréntesis. El Señor Jesucristo dijo, ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. La Escritura dice que el Señor no hace juicio sin misericordia. Nosotros tenemos que aplicar en este tiempo misericordia. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí había un decreto de muerte porque el Señor había dicho que todo debía de ser exterminado. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. O sea, no iban a aplicar solo la misericordia, sino iban a hablar verdad. Entonces ella los hizo descender, ¿con qué? Con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentren, no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta los que os sigan hayan vuelto. Después os iréis por vuestro camino. Y os dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, escuche bien, por favor, que esto es trascendental. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Hago un paréntesis.
Cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto y celebran la Pascua, ¿cómo dice la escritura que comieron la Pascua? A prisa, pero tenían tres elementos: el báculo, las sandalias y el cordón, símbolo de que su vida había sido preservada, de que había sido pasado por alto sus pecados. Bueno, y continúa acá. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Era la parte de la protección de la Pascua. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ahí dejamos el relato. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Porque dice que ellos le dijeron, vamos a usar misericordia y verdad. El cinto que usted y yo debemos de colocarnos es el cinto de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Bueno, eso dejó por un lado ahí Judá cuando le entregó, ¿verdad? El cinto, ¿verdad? El cordón a su nuera Tamar. Pero vamos a ver la otra parte. También representa la unidad que debe de haber entre dos o tres partes, porque cordón de tres dobleces no se rompa pronto. La escritura nos dice, si dos en esta tierra se ponen de acuerdo en una misma cosa que pidan, lo que pidan de cierto no será hecho. Pero ¿qué nos relata el libro de Eclesiastés en su capítulo 4, versículos del 9 al 12? Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El versículo 12 nos dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y continúa, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Necesitamos mantener la unidad de la palabra, la unidad en el Espíritu Santo, pero la unidad con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener un mismo sentir. Entonces, ¿qué entregó Judá? La unidad de un pueblo. Por eso, reitero, no es producto de la casualidad la dispersión. Judá, de hecho, entregó desde un principio su linaje y la unidad. Bueno, y vamos a ver el tercer elemento, el báculo, que significa o tribu y por consiguiente también linaje. La primera carta del apóstol Pedro nos dice en su capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por misericordia hemos sido acercados al Padre. Bueno, el báculo viene del hebreo 4294, maté o matá, traducido es rama, por lo que se extiende figurativamente, tribu, también vara para para castigar, corrección, gobernar, cetro, lanza o caminar, callado, bastón, escuche bien qué más figurativamente, sustento para la vida. Por favor, lea Salmos capítulo 23. Tu vara y tu callado me infunden alivio. También significa báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu y vara. Entonces, ¿qué dejó ahí realmente Judá? La autoridad que el padre le había delegado.
Y lo vamos a ver precisamente en las mismas escrituras. Es precisamente la palabra del Eterno la que nos muestra que ese cetro le fue dado a Judá y que no se sería quitado de él, haciendo referencia profética en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis se profetizó sobre esto, ¿verdad? Por eso, insisto lo que dice el Evangelio de Juan. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo judío. Mas a todos los que lo recibieron les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces Génesis 49:10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, la autoridad. ¿A través de qué? De la palabra, en primer lugar. Ni el legislador de entre sus pies, o sea, no fue quitado el Mesías, de ahí nació el Mesías, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino. Por eso el relato que yo le he dicho, mire, amado hermano, esta parte donde el Señor Jesucristo entra a la ciudad, ¿verdad? Sobre un pollino, ya está profetizado desde Génesis. Y a la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Entonces, este es el primer elemento que nosotros vemos, la autoridad que le fue dada a Judá, ¿verdad? Por medio del Mesías, el Redentor, al cual ellos han desechado, pero que en este momento, como consecuencia de la reunión, muchos de ellos sus ojos están abriendo para reconocer al Mesías, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Hebreos? Porque usted me puede decir, mire, usted lo está leyendo desde Génesis, pero ¿qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Volviendo a la parte de paternidad. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, parte de la adoración, parte de lo que le correspondía hacer a Judá. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. O sea, el cetro que Judá le entrega a su nuera es un cetro de equidad, es un cetro de amar la justicia y aborrecer la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De lo que los hermanos hablaron del pacto eterno, del pacto sempiterno, el Padre no lo va a cambiar. Entonces veamos el otro aspecto de este báculo que tiene que ver con Balaam, porque Balaam menciona que es precisamente de Israel donde se levantará el cetro. Amado hermano, perdone, muchas veces nos han dicho que de la iglesia, no hermano, es de Israel donde se levanta el Mesías. Números 24:15 nos dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Escuche bien lo que dice Balaam. Lo vio, pero no era para ese tiempo. Y lo miró no para ese tiempo en que el que él estaba viendo, sino más adelante. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Bueno, entonces acá podemos ver que vino la estrella, ¿verdad? Del hijo de David.
Y vamos a ver el otro elemento, porque aquí vamos a ver 4 aspectos como mínimo del báculo, ¿verdad? Y es precisamente por el cetro, la autoridad que le ha sido dada al Señor Jesucristo, que se quiebra el pesado yugo del opresor. Por eso, insisto, saldrá, dice acá, de la estrella de Jacob se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 9, versículos del 1 en adelante? Lo que rehusó Judá en su tiempo, pero que usted y yo no hemos rechazado como creyentes en el Señor Jesucristo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Oh, no siempre va a haber oscuridad en los dolores de parto, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, esa es la parte que le digo, ya no hay tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando se reparten los despojos. ¿Qué hacía el báculo? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. O sea, quitó la autoridad de alguien que nos tenía esclavizados para darnos el que tiene la mayor autoridad, porque al que le ha sido dada autoridad en los cielos como en la tierra, es al Señor Jesucristo, para que su autoridad venga a gobernar nuestras vidas. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí le están diciendo, esto representa tu autoridad, esto representa el cetro de que hay un reino establecido, ¿verdad? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y quiero concluir en esta parte del, del báculo, o sea, el cetro, porque también eso es lo que significa báculo, ¿verdad? Eh, rama, insisto, vara, corrección, pero también significa cetro, cetro. Y aquí viene un cetro que le fue dado a una mujer, que lo vamos a ver hoy como la gracia. Porque reconocemos que Esther, para acercarse al rey Asuero, necesitaba que le fuera extendido el cetro, figura de la gracia, ya que no había sido llamada a su presencia. Por gracia, usted y yo somos salvos, declara la Escritura. ¿Qué ha rechazado? ¿Qué ha rechazado? En principio, Judá, la gracia. ¿Qué gracia? La gracia del Señor Jesucristo. Esther 8.1 nos dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró, y vamos a irnos al versículo 4 para no reiterar lo que habíamos leído antes. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrito para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amán, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Qué le estoy yo diciendo con esto, hermano? Para revocar cualquier decreto que haya sido emitido en contra nuestra, necesitamos hallar algo, gracia delante del Padre. Necesitamos su gracia. Yo quiero leerle de la versión Kadosh
¿verdad? Lo mismo que leímos de la versión de la Reina Valera de Génesis 38, pero solo le voy a leer algunos versículos. El versículo del 16 al 18 dice, así que él fue a donde ella estaba sentada y dijo sin darse cuenta que ella era su nuera. Su nuera, ven, déjame dormir contigo. Ella respondió, ¿qué pagarás con dormir conmigo? Él le dijo, te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? Fíjese que aquí cambia. ¿Me darás algo en garantía de que efectivamente lo enviarás? Él respondió que te daré como garantía. Ella dijo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella, entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Bueno, quiero concluir con esto y quiero verlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva desde la perspectiva de Judá. Y la perspectiva de Judá, desde mi punto de vista, no le estoy diciendo que la escritura lo dice, es rechazar su linaje en un principio, rechazar la autoridad que le fue dado y rechazar también las cuerdas humanas de amor y de misericordia, desde el punto de vista de Judá. Desde el punto de vista nuestro, el favor, la gracia y la misericordia que el Padre tiene para con nosotros, pero que en algún momento de nuestra vida los podemos perder, porque cuando nosotros vemos y observamos lo que Judá no le dio importancia a él, ya que no hizo nada más por recuperar lo que él le había entregado a su nuera. ¿En qué momento se preocupó de esto? De ser guardado, de ser rodeado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, oh Israel, cuánto quise juntaros como la gallina guarda sus polluelos, pero no quisisteis. Y el Padre lo que quiere es guardarnos. Y entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere hacer en este tiempo? Recuperar a sus hijos. En el caso de Tamar, viéndolo desde la perspectiva gentil, porque Tamar en ese tiempo podía haber sido llamada gentil porque estaba en tierra de Canaán. Estos tres elementos preservaron su vida. El linaje, la autoridad y la gracia, la disciplina que recibimos a través de la verdad, a través de la palabra. Amados hermanos, insisto, usted puede ver el relato de Génesis capítulo 38 como una simple historia que sucedió en un tiempo. Yo lo veo desde la parte de la misericordia del Padre para nuestras vidas, de la enseñanza que Él nos ha dado, ¿verdad? De lo que hemos hablado en los conversatorios y lo que decíamos la semana recién pasada, que va a ser quitada la envidia de Judá a Efraín y que Efraín volverá. Nosotros tenemos que volver al Padre. Pero también Judá tendrá que abrir su corazón al Señor Jesucristo y reconocerle como Señor y Salvador. Quiero agradecerle al Padre por esta preciosa enseñanza. Espero que haya dejado esto algo en el corazón de cada uno de ustedes. Y pues si este mensaje fue de bendición para su vida, que usted se tome unos instantes en este día y pueda compartir este mensaje a sus seres amados y a sus amistades a través de sus redes sociales. Con esto, hermanos, no enriquece este canal, enriquece la palabra y la palabra no regresa vacía y cumplimos la misión que nos ha sido encomendada de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerle al Padre Eterno por la oportunidad que nos dio de meter en su palabra y sin hacerle la cordial invitación de que nos acompañe este próximo miércoles a nuestro conversatorio a las 7 de la noche, el día jueves a nuestro tiempo de oración y ayuno congregacional. Este únicamente lo transmitimos por Facebook. Si no sabe cómo hacerlo, búsquenos en Facebook como Ministerio Shedeur y ponga ahí seguir y le llegará la notificación cuando estemos transmitiendo y el próximo domingo que podamos meditar en la palabra. Y entonces, dejo esto en su corazón. Tenemos los tres elementos que garantizan nuestra salvación: el anillo,
estar sellados con las arras de su espíritu, el cordón que representa la verdad, el cinto de la verdad, la palabra del Padre eterno, la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, y el báculo de que somos linaje del Padre, escogidos previamente por Él, de que somos pueblo suyo, de que guardamos y tenemos el testimonio, ¿verdad? De guardar la palabra. En este caso, cuando hemos hablado del día de reposo, porque existe un día de reposo para el pueblo del Padre eterno. Así es de que le agradezco su atención y oremos, agradezcámosle al Padre por este tiempo. Padre amado, estamos agradecidos contigo en esta hora. Permítenos darte a ti todo honor, todo loor, toda gloria, toda exaltación, decirte gracias, porque has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Reconocemos que esta no va a regresar vacía, cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Te suplicamos, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que ya la han escuchado en este tiempo y la han visto, y quienes lo harán posteriormente, Padre, que toda necesidad que ellos puedan tener, tú la suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que podemos ser como el hijo pródigo, pero hoy necesitamos volver a casa y ser guardados. Padre, que no menospreciemos la gracia que tú nos has dado, que no menospreciemos la autoridad que tú nos has otorgado a través del poder de tu Espíritu Santo y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya nosotros te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor le guarde, le bendiga y esperamos saber de usted muy pronto.